Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra visión del mercado para la semana número 37 que inicia el 8 y termina el 12 de septiembre del año 2025. Como siempre, vamos a empezar con el análisis del SPY. Este es nuestro gráfico semanal habitual para el SPY. Repasemos rápidamente lo que hemos venido hablando durante las últimas 37 semanas de la estructura que viene manejando el precio. Nos encontramos arriba del previous all-time high que hizo el mes de febrero del año 2025. Esos fueron el último high que tuvo. Interesante, antes de comenzar el retroceso de los aranceles. Por ahora tenemos un low, un high low válido, un soft high low. No tenemos todavía un válido, otro válido high low. Lo comenté la semana pasada que lo ideal sería que viniera y lo hiciera en esta zona, en el gráfico semanal, para continuar alcista sobre la zona 613. Por ahora veamos qué fue lo que hizo esta semana. Esta semana fue una semana corta, fue una semana de muchas noticias y aparte fue una semana de los famosos non-farm payrolls. Comparados con el precio que tuvo la semana pasada, tuvimos un nuevo all-time high sobre 652.21. Lo hizo arriba del alto de la semana pasada, lo que confirma que es un movimiento alcista. El bajo está más bajo que el de la semana pasada porque abrió con un gap bajista. Igual, ese fue el precio de apertura. El cierre lo hizo sobre el cierre de la semana pasada. Por lo tanto, en el gráfico semanal la estructura sigue siendo alcista, validando nuestras hipótesis alcistas. Por ahora, donde sería bueno tener un retroceso, sería bueno ver un retroceso sobre de nuevo a esta parte de acá o tratar de romper esta barrerita del doble piso. Recuerden que estoy hablando de semanal, no quiere decir que el precio tenga que caer de manera fuerte hacia allá, sino lo puede hacer paulatinamente. Eso lo vamos a ver ahora en los gráficos menores, generarnos un higher low y continuar alcista. Eso es en cuanto a estructura semanal. Veamos en el gráfico diario que tuvimos esta semana. La semana tuvimos, como les comenté, una semana corta, abrió con un gap down. Ese fue el cierre de la semana pasada, esa fue la apertura de eso. Teníamos un pequeño gap en esta zona que vino, mitigó y fue la zona donde el día viernes vino y testeó después de hacer un pequeño rebote con respecto al día jueves. El día jueves cerró en esta parte, no le alcanzó el impulso que tuvo en la mañana para venir un poco más arriba. Por lo tanto, la formación en la vela que tenemos diario, todavía a pesar de que tenemos un cuerpo rojo, me sigue manifestando que es un movimiento alcista. Tenemos un nuevo all-time high, tenemos acá un doble piso, llamémoslo así. Acá también teníamos otro doble piso. En el gráfico diario me gustaría ver de pronto un pequeño high-low sobre esta zona, es que rompa esa estructura, que rompa esos pisitos, venga acá y sea válido acá, sin tener que esperar a que en el semanal vengamos al 613.23. Por ahora eso sería lo que tendríamos acá en el gráfico diario. Estructura todavía, desde mi punto de vista, y me puedo también equivocar, sigue siendo alcista, mantiene niveles importantes. Con respecto a la semana pasada que el cierre estuvo en esta zona, más o menos podríamos decir que tenemos un cierre igual, lo que quiere decir que la semana estuvo prácticamente neutral, vamos a llamarlo así por ahora. Vamos a mirar los niveles que todos los sábados o todos los domingos que tenemos nuestro video los estamos analizando para lo que podemos hacer en esta semana. No estoy haciendo análisis a largo plazo, son solamente análisis para la semana que continúa. Entonces vamos a mirar nuestros niveles en el gráfico diario. Estos me parece que son los niveles más relevantes a nivel diario. Nótese que el precio vino sobre el alto que tuvimos el 12 de agosto y acá fue donde más o menos se mantuvo. Miren que también tenemos un cierre, el rebote que tuvimos recuperó esta zona de altos, por lo tanto ahí sería interesante ver que el precio mantuviera su estructura alcista.
Por lo tanto, en el diario, atentos a lo que voy a decir, es solamente en el diario. Ahora que vayamos al intradía, podemos mirar un poco más en detalle. En el diario es importante, desde mi punto de vista, que el precio recupere estas zonas. ¿Ok? Que recupere este previous all-time high sobre 649.48, este alto que tuvimos el día 28 de agosto. ¿Por qué lo digo así? Porque esto se puede presentar como una gran trampa alcista. Se puede comenzar a formar un hombro, cabeza, hombro en esa parte. Ya hemos visto, también lo hemos hablado, que este también era una formación, una posible hombro, cabeza, hombro, en lo que estaba haciendo el día, hasta el martes, miércoles de la semana pasada, y si no recuperaba esta zona, era muy probable que hiciera la formación. Ahora, como falló, posiblemente esta sea la nueva estructura que está queriendo formar. El precio ha mostrado algo de debilidad, el precio ha mostrado mucha venta pasiva, mucha venta, no es activa, es más pasiva, pero parece que es una retirada de capital, toma de ganancias, pareciera que es más bien una distribución. No sé todavía no tenemos más información si en esta parte alta vaya a ser una distribución fuerte o si simplemente sea un proceso de acumulación para continuar con el precio al alza. Por ahora, en el gráfico diario, necesito ver que el precio durante la semana se mantenga arriba del 6.49 para continuar con nuestra directriz alcista. Si no es capaz de recuperar esa zona de precio y comenzamos a ver en nuestro flow y todo lo que nos esté diciendo el JEX, el gamma, exposure y todo eso, posiblemente veamos una reversión en esta zona, romper el mínimo y continuar cayendo de nuevo a esta parte de abajo, que sería la estructura bajista. Esto se puede trabajar, lo podemos trabajar, ya lo vamos a ver en el gráfico de una hora, con los niveles un poco más acotados, los mismos niveles, pero ya como en una cuestión más acotada, para tener un plan más concreto, y lo vamos a comparar con los niveles JEX que tenemos para el día viernes 12 de septiembre. ¿Ok? Pasemos a mirar el Implied Move. ¿Qué nos da el Implied Move en el gráfico diario? Implied Move en el gráfico diario. Nótese que el movimiento de esta semana llegó hasta la primera desviación estándar el día viernes en premercado, en los primeros minutos del mercado, y luego comenzó a hacer una gran reversión el día viernes, que fue esa vela que dejó ahí. Por lo tanto, todavía tenemos un poco la previsión alcista. Nótese que el precio puede llegar de nuevo a esta zona de acá, que sería el 5.54. Para eso necesita recuperar el 6.49. Si recupera el 6.49, pues podemos llegar al 6.42. Nótese que al agotamiento del precio va a llegar a esa zona, no tenemos mucho espacio, podría llegar a presentar una reversión y podría hacer este tipo de formación. Ya lo vamos a ver en gráficos más pequeños. A la baja, una buena zona de soporte podría venir sobre el 6.39, 6.40 y continuar alcista. Lo que me estaría formando, si llegase a hacer ese movimiento, nótese que la semana pasada hizo un movimiento de banda a banda, llamémoslo así. Abrió con un gap down, tocó la parte baja del Implied Move y de ahí fue martes, miércoles y jueves y parte del viernes hasta llegar a la parte alta. Todo este movimiento alcista en estos soportes fueron tomados por parte de la comunidad. También lo vamos a ver en los futuros. Entonces, por ahora seguimos manteniendo nuestra previsión alcista. Tenemos una estructura, o nos está marcando el Implied Move, que podemos tener un movimiento interesante al alza, pero está más acotado, está más corto. Apenas estaríamos subiendo $2 desde el punto más alto que consiguió esta semana. Ahora, a la baja, si llega sobre la zona 6.40, que era lo que estaba mencionando hace un momento, 6.39, 6.40, y hace soporte en esta zona en el primer Implied Move, lo que me estaría confirmando es que estaría haciendo un low,
un high low, otro high low y otro high low en esa parte, pero a mí personalmente me gustaría que hubiera un rompimiento de este y de este. Por lo tanto, si llegase a hacer un movimiento fuerte a la baja hasta 6.32, 6.31, me gustaría tomar esta parte del movimiento desde acá abajo, a ver si podemos llegar al extremo arriba. Todo depende del desarrollo del precio. Si lo hace en esta parte, simplemente vamos a continuar con la estructura que nos viene manejando el precio desde este mínimo, haciendo 1, 2 y sería un tercer high low en esa zona si lo quiere confirmar. ¿Ok? Dicho esto, vamos a mirar el gráfico de una hora para acotar un poco más lo que podemos esperar para esta semana que viene. Gráfico de una hora sin horario extendido. Acabo de quitarlo. Este es el horario extendido. Lo vamos a quitar. Vamos a ver solamente lo que nos interesa en la sesión. Acá tenemos el previous all-time, el all-time high que hizo esta semana sobre la zona que habíamos visto del implied move, que habíamos analizado que podía ser un objetivo. Llegó, hizo el gap down, lo confirmó, lo testeó, lo llenó. Vamos bien. Acá tenemos otro imbalance de gráfico de una hora que es muy probable que lo llene. Comenzó o lo dejó a trabajar el viernes. Esto es una formación como ya hemos visto antes en V-Shape Formation, que forma parte del Volume Profile. Ahorita vamos a mirar qué nos está dando el Volume Profile en esta parte del mercado. Y por ahora lo que planteo es lo siguiente. Me gustaría ver un movimiento alcista a recuperar el 49, 649, 650 para buscar este rally hacia el 654 con posible continuación hasta el 662 si el precio quiere mantener la estructura alcista, si no quiere hacer un retroceso o si no quiere salir de esa lateralidad. Acá tenemos una lateralidad bien interesante, bien marcada, que el precio la tiene y no la está confirmando el implied move. Si por alguna razón el precio puede hacer lo siguiente, y eso es una hipótesis que planteo, si no es capaz de recuperar el 50, hace la trampa, podríamos venir acá del 49 a buscar el mínimo que tuvimos el día viernes, a buscar más abajo el 639. Personalmente, pero eso no lo decido yo. Eso lo decide el mercado. Si llegase a hacer este retroceso con toda la debilidad que hemos visto en el precio en esta zona y en esta zona, y ahora en futuro les voy a comentar, podríamos ver un retroceso hacia la zona 639 con posible extensión completamente al implied move en la parte 631. Sé que puede sonar un poco doloroso esto, que el precio se regrese hasta acá, pero sería algo saludable para buscar liquidez, romper estos mínimos, venir acá, crear un nuevo high low en el gráfico semanal, en el gráfico diario, que fue lo que ya les acabé de explicar, y me confirmaría acá en el gráfico de una hora. Muy bueno, el 6.13 está mucho más abajo y eso lo dejaría para otra ocasión si el precio quiere hacer un retroceso más profundo. No lo sé todavía. Esa información la vamos sacando en la medida que el mercado vaya avanzando. Por ahora, puede hacer este movimiento bajista. Acá sería interesante venir a tomar posición al alza si solamente vemos que quiere llegar hasta acá, y si pierde este nivel comenzamos a perder estos mínimos con fuerza, este mínimo de acá, esta parte de acá con fuerza. Acá necesitamos que el mercado nos dé momentum para hacer esto y venir a esta parte inferior. Acá yo cerraría la posición completamente y buscaría movimiento al alza. Atentos porque yo lo que estoy hablando acá es netamente direccionalidad, no estoy hablando nada de estrategias de opciones. Ya si el análisis técnico que estoy haciendo les abre a usted la posibilidad y les da una visión de qué tipo de estrategia de opciones pueden utilizar, adelante. Pero con el análisis técnico que estoy haciendo, ustedes ya se pueden hacer una idea de lo que pueden hacer a enfrentar el mercado para especulación. Tenemos una línea de directriz, una directriz alcista. Puede venir y mantenerla, no hay ningún problema, pero lo importante para continuar el movimiento al alza es que recuperamos este previous all-time high. ¿Ok? Obviamente el rompimiento al previous all-time high y continuar al alza
Eso es lo más importante que tenemos que ver. Vamos a mirar el volume profile, a ver qué relación, dónde están los niveles más relevantes, a ver si nos confirma algo de los soportes que tenemos en este momento. Este es el gráfico del volume profile para el SPY. Nótese que tenemos acá en esta zona, durante la caída, tuvimos una zona de bajo volumen que está tratando de balancear o que trató de balancear el día viernes cuando hizo un rebote. Tenemos también, nos damos cuenta acá, una zona que tiene que venir a balancear. Veamos si lo hace. Ya también balanceó este punto de control. Básicamente llegó a este punto de control de 644, que este es un Virgin Point of Control, que nos sirve como una zona de soporte. Podría decir yo que sí lo valida ahí porque llegó casi al equal low, hizo engaño a la baja con respecto al del día jueves y lo mantuvo. Veamos si quiere venir de nuevo acá, es lo que habíamos hablado en lo que estábamos viendo en la gráfica anterior. Pero realmente, y esto me validaría mucho, es este punto de control acá sobre 639, 640, que sería la zona que me gustaría ver para tomar una nueva posición. Obviamente necesito que me haga un low acá en esta parte sobre 636, 638, pero veamos, para eso necesita romper este punto de control, venir a mirar, a balancear esto. Nótese los valles que tenemos de bajo volumen como este. Esto me ayudaría a pensar que el lunes podemos tener un movimiento hacia esa zona, balancear, y muy probablemente si hace la falla al previous all time high, podríamos venir acá a tener un movimiento bajista hacia esta zona. Si rompe esto, vendríamos a la zona. Eso es solamente análisis de volume profile. Miremos si más atrás tenemos alguna zona a punto de control que no haya balanceado. Este era un Virgin, ya lo balanceó. Veamos si tenemos algo más. Posiblemente este de acá, 630, que era lo que estábamos hablando anteriormente. No lo ha balanceado, entonces tengamos en cuenta también ese nivel, que fue lo que hablamos hace un momento, donde nos gustaría ver un high-low en el movimiento semanal. En el movimiento de una hora, perdón. Entonces, y confirmaría también con el diario. Entonces, por ahora el volume profile me está trabajando esa zona. Acá tenemos una muy buena zona de volumen. Posiblemente acá lo mantenga. Tendríamos que ver debilidad en el precio. Pueda que tengamos un impulso alcista durante el día lunes o martes. No sé cómo se va a comportar. Tenemos en todo caso en el gráfico del día viernes una V-Formation que acá se ve claramente. Y dejó de tener eso no voy a llamar una P-Formation porque no lo hizo claramente. Acá hubo un movimiento bastante lateral. Lo que ha presentado son lateralidades. Cuando la rompe, presenta otra lateralidad. Para mí, estos son procesos de acumulación. Acá pudo haber hecho un movimiento de distribución fuerte y pueda que esta zona de acá sea un proceso de acumulación. Entonces, veamos qué sucede acá. Necesitamos, como les dije, que rompiera, tiene que romper el 650 para mantenerse arriba de esa zona. Y acá el volume profile me lo está prácticamente afirmando, o me está dando una decisión técnica en la cual yo puedo basarme para decir, hey, 650 lo recupera y podemos seguir alcistas en el mercado. Dicho esto, entonces vamos a pasar a mirar nuestro volume profile, nuestro JEX, para ver qué tenemos para esta semana. Análisis gamma para esta semana. Podríamos estar viendo que podríamos tener, este no es, ese es del SPX, que ya lo vamos también a ver en un momento. Voy a cargar el de el SPY. Deme un momento, por favor. SPY es este de acá. Nótese que tenemos una muy buena concentración de calls sobre la zona 651, 652, lo que me confirmaría que acá puede haber un bloque de calls. Podría ser. Recuerden que esto está solamente hasta el día 12 de septiembre, que es el día viernes, es cuando finaliza, y esto cambia todos los días. Y la parte baja me está dando que sobre la zona 535, 536, que es muy probable en lo que nosotros estuvimos hablando,
que es esta parte de acá intermedia. Miren, 535, 536, que sería la parte media, el implied move que tuvimos la semana pasada, donde subimos, y podría trazar o pensar yo en la siguiente hipótesis, que el precio va a seguir en este rango durante esta semana. Entonces, el mejor approach que uno puede hacer es, si el precio se acerca a esta zona y el gamma no está cambiando, o no se está, digamos, no está creciendo este gamma en esta zona, no hay interés en llegar a este nivel, al 654, 650, acá me está hablando del 659, que sería sobre esta zona del movimiento anterior extendido, la segunda desviación estándar de la semana pasada, y no llega a esa zona. Lo mejor, si no vemos crecimiento, si no vemos interés en superar esta zona de 550, 551, pues veríamos que el precio va a encontrar ahí, esperaríamos estructura y vamos a mirar un movimiento bajista posiblemente hasta 635. Ahora, si se comienza a desplazar estos niveles en la parte superior y comienza a acotar esto, es muy probable que comencemos a ver un movimiento alcista fuerte, pero todo depende de cómo vaya cambiando el gamma, cómo se vaya balanceando todo por parte del money maker y todo lo que tenemos que tener en consideración cuando tengamos que tomar una decisión en dónde entrar al mercado. Lo que tratamos de hacer acá con estos videos y lo que tratamos de hacer en la comunidad es eso, buscar los mejores puntos para tomar cualquier acción con respecto al precio. Si vemos que el precio mantiene esta zona y vemos oportunidad de hacer un corto que nos confirma y no va a ser muy choppy la caída, pues tomamos un movimiento hacia la baja. Pero si vemos que el movimiento va a ser demasiado lento porque la estructura del gamma está cambiando de una manera importante, pues entonces dejamos pasar el recorrido que quiera hacer el precio y nos vamos con la estructura que en esos momentos vimos en el semanal y en el diario sigue siendo alcista. Entonces, por lo menos, un ejemplo, el viernes nosotros, personalmente la parte de la caída la perdimos, no la operamos, pero lo que fue la subida, si lo hicimos con los futuros, ya lo vamos a ver en el gráfico cuando entremos a analizar el IES. Por ahora ese es mi análisis del SPY, tengan en cuenta esos niveles, para mí importante el 635 y el 651. Y el gráfico me está confirmando lo mismo. Para el gráfico me estaría confirmando que sobre el 639, 634 me estaría una zona bastante interesante, y la otra es la parte del 652. Recuerden que acá puede presentarse esto, hay que analizar la estructura, no de la estructura bajista, sino el comportamiento del precio a la baja. Tiene que haber rechazo importante de zonas donde el precio tiene que recuperar, como es esta zona del 50, 650, y como es esta zona del 652. ¿Listo? Con esto termino el SPY y con eso termino el análisis del IEX. Vamos a mirar el futuro. ¿Qué tenemos para futuros? Standard & Poor's, gráfico de intradía de 30 minutos. Eso es lo que les comenté. Esta fue nuestra vela de non-farm payrolls, una vela muy fuerte. Hizo engaño al alza, eso es una trampa alcista. No fuimos, o personalmente no tomé la decisión de entrar acá después de que perdió el previous all-time high, perdió este previous all-time high también, que fue un previous all-time high de premercado, pero el válido era lo rompe, y al final, no al final, sino en medio de la sesión, rompe la parte baja de la vela de los non-farm payrolls. En el gráfico pequeño se ve que hizo un retesteo y esta entrada era válida en el gráfico de futuros. Riesgo, posible beneficio. Al final vino a retestear los mínimos del día anterior, del día jueves. Este movimiento, en lo personal, me lo perdí. Este movimiento. Tuve un stop loss cuando pensé que iba a llegar solamente a esta parte y tomé un largo en esta zona. Luego alcanzó a venir a la parte superior y luego llegó y me volvió a sacar acá porque no moví mi stop loss y llegamos a esta zona 64.85. Esta es la zona que me llama la atención, o que nos está llamando la atención,
porque el día jueves voy a colocar el horario extendido. A ver, horario extendido, voy a hacerlo highlight, perdón. Esta zona el día jueves, se puede notar acá, fue una zona de consolidación y hizo lo que nosotros hemos hablado acá. Hizo un rally, base rally, que fue cuando llegó a esta parte superior el día jueves. Si se dan cuenta, todo lo regresó. La razón por la que pudo haber hecho ese movimiento es que nosotros, o en la lectura del footprint, detectamos que acá hubo mucha compra pasiva. Vino a balancear el día viernes, aprovechando la caída. Pero nótese que si el precio traía una caída fuerte, llegó hasta el mínimo del día anterior. La idea era que rompiera, alcanzó a romper, retesteara y siguiera su movimiento a la baja. 6.30 era otro nivel que habíamos planteado en el mercado, que era muy importante, al igual que el 63.74, que este día me perdí este movimiento. Pero esto y esto fue muy válido. Entonces, dicho esto, necesitamos ver qué va a pasar con las órdenes que están en este lado. Si se dan cuenta, el día viernes yo tomé este movimiento desde 63.60 buscando este rompimiento que hizo en el premercado sobre el 65.02. Este mínimo. Hay que tener en cuenta esta zona. Hice este movimiento, tomé ganancia, dejé runners y al final de la sesión cerré en 64.85, las 87 creo, porque fui ahorcando el stop loss en esta zona. Dicho esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos ver en esta parte continuación alcista. Tenemos un imbalance de 30, eso también lo estamos viendo en 1 hora y muy probablemente en 4 horas, que está comenzando a trabajar. Necesitamos, o personalmente lo que digo yo en la comunidad es, necesitamos ver un movimiento donde recupere la zona y continúe, y prestarle atención en esta parte de acá también, porque acá puede hacer hombro, cabeza, hombro y volver a caer. ¿A dónde puede volver a caer? Por debajo de 63.74 al 33 sería interesante ver ese precio, porque lo mismo que estoy buscando en el SPY, en gráficos de día y de 1 hora, es que me haga un low high más interesante, mejor, porque si nos damos cuenta, desde el día martes que amanecimos con un gap down, vino a la zona. Era importante que si veníamos con esta fuerza bajista que la traíamos desde el día viernes, que fue un movimiento bajista, era importante que el precio rompiera con fuerza esta zona. Ya hemos hablado que es muy importante ese nivel. Esta zona recuperó, continuó al alza el día, balanceó, continuó al alza el día miércoles, el día jueves fue cuando hizo este balance, y esto es lo que llama la atención. Nótese también, y también lo comenté en la comunidad, sobre el nivel 64.50 le costó mucho trabajo pasar, y era que tenían órdenes que no habían sido llenas. Cuando la llenó sobre la tarde del día miércoles. Nosotros ¿cuándo fue el día que no estuve? Yo no estuve, fue el día jueves. Esto me lo perdí, esto sí lo alcancé a hacer, esto no, y el día viernes. Cada vez que estábamos entrando acá en largo, venía y sobre 50 rechazaba. 2 cortos no los hice. Yo mantuve mi previsión alcista sobre este nivel 64.30, sobre 63.74, mantuve mi previsión alcista y toda la semana la mantuve de la misma manera. Por esa razón me perdí este corto. Pero podemos seguir en un movimiento alcista, claro. Necesitamos esta recuperación, pero este nivel de acá, el 23, este alto, es el que tenemos que ponerle cuidado, porque el precio puede volver a fallar, o incluso puede hacer el mismo fallo que hizo sobre este precio, sobre este alto que dejó en el premercado, que es del impulso que tuvo acá. Puede venir, hacer otro de nuevo un alto, meterse debajo y hacer lo mismo. Que esta era la estructura, o esa era el trigger para poder, o el detonador, o la manera en cómo poder entrar al mercado si perdía este alto anterior sobre 65.35, 65.32. Un colega lo hizo
fue bien, no se esperó no esperamos que fuera a hacer ese rompimiento, pero esta entrada es súper espectacular. Muchas felicidades, este mínimo, ese es el riesgo, este es el beneficio, perfecto. Si se hubiera dejado correr más, hubiera sido importantísimo, pero pues la zona del previous day es importante y ahí fue donde la mantuvo y yo entré en este largo. Así que análisis para esta semana es: quiero ver que recupere este nivel, el 65.02. Es importante que recupere el 65.02 con continuación al máximo, al all-time high. Si presenta falla, 65.23. Si acá los compradores que estuvieron el viernes van a defender su zona, porque tenemos ese gap de venta, posiblemente acá haga una trampa y busque de nuevo la parte inferior. Venga acá al 6.57, lo rompa definitivamente. No estoy hablando que lo voy a hacer en un día, lo puedo hacer en varios días, pero para mí, si realmente quiere hacer un high-low más importante, debería venir debajo de 63.74. Si no, vamos a continuar en esta lateralidad que ya llevamos varios días en esa zona. ¿Que un rango interesante? Sí. Un rango que vale la pena operar, sí, porque nótese que acá en el gráfico diario seguimos haciendo bajos más altos, pero en lo personal me gustaría ver que hiciera low high, o sea, que viniera y me rompiera, me sacudiera la estructura un poco por este nivel, 63.60, incluso más abajo al 63.33, un ejemplo, y viniera, tomara liquidez para tomar el impulso, porque ese agotamiento en la subida en el precio lo que me está demostrando es que necesita un poco más de gasolina para continuar subiendo, aunque estemos en estructura alcista todavía. Por lo tanto, todo movimiento al alza es bien operable, pero también movimiento a la baja se puede operar. En mi caso personal, yo lo opero con menos riesgo y todo mi riesgo lo pongo a favor de la tendencia. ¿Listo? Vamos a mirar qué tenemos para QQQ y el Nasdaq. Gráfico semanal para las Q. Tenemos un alto, más alto que el de la semana anterior. Tuvo una vela muy interesante en cuanto al cuerpo con respecto a la vela que tuvimos la semana pasada. Lo que yo les estuve comentando también, que muchas veces todas las formaciones de velas que hacen no son completamente válidas y tradeables. Aconsejo siempre validar la información con el order flow y validarla con el gamma exposure para saber dónde está el dealer, porque muchas veces pudieron la semana pasada pensar que como estábamos en una vela de indecisión y esto le llaman o estrella de la noche o fugaz o lo que sea, ya se me olvidaron los nombres de eso, posiblemente iba a continuar a la baja. Obviamente sí, abrió con un gap down, hizo un mínimo muy cerca al de la semana antepasada, continuó alcista, cerró arriba del cierre de la semana pasada, se dan cuenta, e hizo un máximo histórico de nuevo. A pesar de que no fue muy fuerte el movimiento a la baja, ya lo vamos a ver en el diario, la vela tiene un buen cuerpo, tiene un rechazo mínimo, para mí es un rechazo normal en la parte superior y tiene muy poquita cola de piso. Entonces, gráfico semanal, todavía mantenemos nuestra previsión alcista en el gráfico semanal. Vamos a mirar qué tenemos en el gráfico diario, gráfico limpio, sin niveles, sin indicadores ni nada. Veamos, mírenlo. Semana corta, ese fue el mismo rechazo que vimos en el SPY, pero si se dan cuenta, mínimo, mantuvo el precio, se mantuvo arriba del cierre del día jueves. Un poco muestra un poco más de fortaleza. Mantuvo el alto del viernes. Estuvo arriba del alto del viernes, aunque del viernes de la semana pasada, aunque este nivel es súper importante que lo trate de mantener. Ya lo vamos a ver en gráficos menores, el gráfico de 1 hora, y vamos a mirarlo con el volume profile. Esta zona es bien interesante que recupere, y acá yo puedo hacer ya un planteamiento
del gráfico diario. Importante que recupere el viernes. Creo que ese viernes es el de Jackson Hole. Tiene que venir a recuperarlo para continuar con su directriz alcista. En cuanto a estructura, tenemos el gap down, tenemos un doble piso, tenemos un soft. Todos estos son soft, high, low. No tenemos uno importante. Me gustaría ver uno acá abajo, rompiendo estos dos pisos de acá y continuar alcista sobre la zona 5.51, 5.50. No se asusten, es normal que pueda llegar a hacer eso. Puede ser un retroceso esperable, ya lo vamos a ver. Veamos qué nos va a dar el mercado. Pasemos a mirar el gráfico con el implied move semanal. Gráfico diario, nótese que me está dando un poco de probabilidad de que el precio vaya arriba a la primera desviación estándar. La primera desviación estándar está sobre 5.84. El piso de la primera desviación estándar me está dando sobre 5.56, el de la semana anterior sobre 5.60 y su extensión a la baja me la está dando sobre 5.57. 5.50 fue la extensión de la semana pasada, el movimiento extendido, llamémoslo así, la segunda desviación sobre 5.50. Por ahora en gráfico diario lo que me muestra es que podemos seguir subiendo si mantiene desde mi punto de vista este alto. Vamos a colocar nuestros niveles que estamos viendo todos los días, todos los fines de semana, y entonces puedo hacer el primer planteamiento sobre el gráfico diario. Si este planteamiento sirve, pueden tomar decisiones a favor de lo que, pero recomiendo siempre validar lo que estoy haciendo. ¿Ok? Gráfico diario, tenemos un all-time high sobre 5.8332. De llegar a superar este máximo, estamos muy cerca a la primera desviación estándar. Por lo tanto, si llegamos a ir al alza, tendríamos que tener cuidado de que el precio no falle, sino que más bien se mantenga y continúe en dirección al 5.93. En el gráfico diario podríamos presentar un rebote sobre la zona 5.56, primera desviación estándar, previous all-time high, consolidaciones en el previous all-time high, de nuevo a rebalancear lo que pudo haber quedado de este gap down y sería una muy buena zona también de compra. Eso lo vamos a validar ahora con la exposición al gamma que tenemos para las Q, donde realmente pienso yo que podría ser interesante venir a tomar un retroceso. Más importante es que me trate de engañar en estos dos mínimos y venga a la parte inferior sobre 57 a continuar al alza. Lo mismo en la comunidad, un compañero estuvo trabajando toda la zona desde el 78 hasta el 73, si no estoy mal, tomó este corto bastante interesante mientras yo me quedaba de brazos cruzados viendo cómo caía el mercado. Pero muy interesante lo que se hizo ahí. Eso es en el gráfico diario. Vamos a pasarnos al gráfico de una hora intradía para mirar, para ya tratar de plantear hipótesis para esta semana. Esto es solamente con fines de que podamos entender lo que pueda llegar a pasar. Implied move 5.56. Interesante. Zona de altos anteriores, zona que ha mantenido el precio, zona que ha respetado. Me parece interesante venir de nuevo ahí y continuar. El precio por ahora está trabajando este imbalance del gráfico de una hora. Puede llegar, llenarlo y volver a caer, absolutamente. Es un gap de venta. O si los compradores están muy fuertes en la zona, es muy probable que hagan las compras necesarias y continúen con el precio al alza. Por lo tanto, vamos a esperar dónde va a abrir el precio y voy a tomar acción de la siguiente manera. Si el precio abre arriba del previous all-time high sobre 5.76 y se mantiene en esa zona, voy a mirar qué va a hacer en el cierre del gap, que está más o menos sobre la zona 5.78. Si es capaz de superar esta zona, el 5.78, voy con un movimiento alcista hacia el all-time high. Estamos muy cerca del all-time high. Si lo hace y no falla en la primera desviación estándar y no me hace este movimiento, voy a continuar. Si por alguna razón el precio decide tomar el fallo porque esta zona de venta sigue interesante, puede tomar uno este corto y buscar
la primera desviación estándar, tomando beneficios en estas zonas. ¿Lo va a hacer en un solo día? No lo sé. Son hipótesis que pueden pasar durante la semana. Si el precio pierde este mínimo que tuvimos el día viernes, pierde el mínimo del viernes, lo retestea y cae, este sería también un corto válido, perdiendo un mínimo, previous all time high, dos zonas súper importantes. Ha venido a buscar el 5.56, estamos hablando de que estaríamos arriesgando un punto, 2 puntos para buscar del 72 al 66, 6 puntos interesantes con extensión a que podamos continuar al 5.60, pierda estos mínimos, haga el engaño que a mí me llama la atención sobre el 5.57, acá cerraría la posición y buscaría un movimiento alcista. Porque la estructura, ya lo vimos en el gráfico semanal y en el diario, sigue siendo alcista. Lo que vamos a hacer es retroceso. Entonces acá lo que aconsejo es minimizar la exposición si va a venir en corto y maximizarla si va a venir en largo. Cada quien es dueño del riesgo que está colocando en el mercado. Por ahora veo que seguimos alcistas, pero necesitamos recuperar zonas importantes. Para mí el truco o el secreto está en lo que llegue a pasar en esta zona. Porque si el precio llega de nuevo ahí y rechaza, lo mismo que estuvimos hablando en el SPY, hombro, cabeza, hombro, o si ya lo vamos a mirar en un gráfico mayor, va a ser lo mismo, cabeza, hombro y posiblemente por allá tengamos otro hombro, pero va a depender de cómo estemos mirando el gráfico, en qué temporalidad. Estamos haciendo intradía, entonces estamos mirando el gráfico intradía. Si estuviéramos pensando en un swing, estaríamos mirando un gráfico mayor. Vamos a mirar la estructura con el volume profile. Volume profile para el QQQ. Tenemos zona de valor o punto de control en 5.75. Vamos a ver qué pasa acá. Tenemos una formación exactamente lo mismo que hablamos con el SPY, una V-shaped formation baja, y nótese que acá tenemos que durante esta caída o esta subida tuvimos una zona de bajo volumen. Estamos hablando de la zona 5.79, 5.80, que es donde puede fallar el precio si decide subir hacia esa zona y caer. ¿Dónde tenemos nuestro Virgin Point of Control? Lo tenemos acá sobre 5.63, que es lo que hablamos en el gráfico. Vamos a poner el gráfico de acá. Este es el que estoy hablando, 5.66, venir al 5.60, perder 5.63 y hacerme un low por la zona 5.57, lo que me gustaría. Veamos si tenemos un punto de control que no haya sido mitigado en el gráfico este de acá. Si viniera al 5.53, que es el nivel que acabamos de ver en la otra gráfica, sería demasiado importante ver el precio ahí para tomar una trade alcista. No le tengan miedo a la caída, puede ser operable mientras tengamos información necesaria para hacerla, y tomar el largo en esa zona es un punto válido. Recuerden que estamos buscando un high low en el gráfico diario y un high low en el gráfico de una hora para que el mercado siga subiendo con liquidez. Si no lo hace así, podemos continuar con movimientos bajistas. Por ahora, si acoto un poco más el gráfico, nótese que seguimos en este mismo rango que llevamos ya un tiempito. Este de acá. ¿Desde cuándo estamos en esta zona? Estamos acá desde agosto 12. El próximo viernes ya cumpliríamos un mes haciendo todo esto. Recuerde que cuando el mercado se balancea de esa manera, necesitamos que tengamos un sacudón, bien sea que nos haga un mínimo acá, que rompa la estructura y caiga, o que bien sea que rompa la estructura por arriba y siga subiendo. Así que por ahora mantenemos la estructura alcista, mantenemos la previsión alcista, que es la naturaleza del mercado, pero necesitamos algo en esa parte, y el 5.53 sería un punto válido técnicamente por volumen, me lo está haciendo, pero si quiere subir y quiere mantenerse arriba de esta zona, necesita recuperar sus niveles, pero nótese acá el bajo volumen. Vamos a ver qué hace. Si no es capaz, si no encuentra interés en la zona, muy probablemente hagamos esto, caigamos, pero no sé si todo lo hagan en un solo día o lo hacen. También necesitamos catalizadores, por eso es importante que estemos mirando
nuestro calendario de noticias. Vamos a mirar JEX que me dice para las Q. Gamma Exposure para QQQ. Estamos viendo que sobre la zona 590 tenemos una buena interés por el lado call y por el lado 560 tenemos interés por el lado put. Veamos qué sucede, veamos qué nos dice con respecto a nuestros niveles. 590, estamos hablando que puede venir a la parte alta. 586 sería la segunda desviación estándar de la semana pasada, porque nuestra primera desviación estándar está como más o menos sobre, segunda desviación estándar para esta semana está sobre 593. Pensaría yo que lo que me está diciendo el volume profile, el gamma exposure es sobre 590, que vendría siendo esta zona. Y en la parte baja el 560, estamos hablando de la primera desviación estándar del mínimo de la semana pasada. Hay que tenerlo acotado en el gráfico, como hemos hablado anteriormente, tener acotado los altos y bajos de la semana pasada y muy posiblemente venga acá. Lo que me validaría una segunda hipótesis, las hipótesis que tengo es que si pierde el mínimo del viernes, retestea ese previous all-time high en 572, muy probablemente venga acá, pierda sus niveles de acá y venga sobre la zona 590 si esos 560, si esa es la intención del mercado. Recuerden que esos niveles cambian todo el tiempo. Esto está hasta el 12 de septiembre. Y en medio de la semana puede cambiar. ¿Qué va a ser el movimiento? Ya dijiste que va a ir a la baja, entonces yo voy a poner todo mi capital en unas puts para venir acá a buscar eso. No, eso no se hace. Simplemente se busca la estructura y que la información del mercado me esté diciendo, hey, quiero ir allá. Si yo no veo esa información necesaria, no hago los cortos. ¿Por qué? Porque en el lado de las opciones, si no tenemos un movimiento fluido, no vamos a tener ganancia. Necesitamos que haya interés, necesitamos que haya fuerza, momentum. Si no lo hay, simplemente la caída va a ser muy choppy, va a ser muy desgastante, lo va a hacer simplemente para llegar a la liquidez y luego hacer un impulso así. Ya lo hemos visto con anterioridad, lo vimos acá el lunes, lo vimos acá el martes, el jueves. Esta caída también fue espectacular, igual no la hice, pero en cuanto a puts estuvo muy interesante ese retroceso en las Q. Mi compañero de comunidad sí la tomó. Felicidades, él sabe a quién me refiero. Desde el 570, desde este lado, el 576 hasta el 573. Muy lindo el movimiento. Felicidades. Esto me valería también que si recupera el 576 y recupera esas zonitas de acá, vamos a buscar el 590, lo que implicaría romper el previous all-time high, el all-time high que no lo ha hecho, como sí ya lo ha hecho el SPY, y sería muy interesante ver de nuevo a las tecnológicas por ahí arriba. Según esto, seguimos con previsión alcista. Vamos a mirar qué tenemos en los futuros de Nasdaq. Nasdaq, gráfico de una hora, nivel clave importante que hemos hablado anteriormente, es recuperar, voy a hacer el gráfico más pequeño para entender un poco esta estructura, es recuperar este alto, el 23.845. Esta es una zona intermedia para mí, este alto de acá. Falló de manera espectacular el día viernes después de los non-farm payrolls. En la comunidad estuvimos pendientes de este nivel, rompió, retesteó, falló y esa fue una muy linda entrada en corto. Igual me la perdí, pero estuvo muy linda también acá. Un compañero la hizo, no se lo aguantó hasta allá abajo, simplemente llegó hasta este nivel importante. Lo que me pareció súper interesante fue el día viernes. Y al final, después de la caída, la zona donde llegó y la zona donde hizo un buen retroceso. Se mantuvo sobre los altos que tuvimos el miércoles. Esta zona de acá lo mantuvo. Esto es una consolidación. Para mí, si se mantiene arriba de este nivel, no viene de nuevo a esta zona, no pierde de nuevo este 652.
el precio debería continuar al alza, recuperar el 85 y de ahí no tendría otro camino más que buscar el all-time high. Me gusta la estructura que tiene acá, porque esto me define que acá hay consolidación y consolidación alcista. Tenemos bajos más altos. El Nasdaq ya hizo un movimiento interesante a la baja. Por lo tanto, no le pediría más, sino que esto ya es un doble piso. Mírenlo, interesantísimo, muy interesante, que siempre mantiene el 23.112. Esos niveles no se han cambiado. Ustedes los pueden seguir revisando con videos anteriores. Todas esas entradas se han dicho que se pueden presentar y los que han tomado ventaja de ello pues han sacado buenos beneficios. Por ahora, acá tenemos, vuelvo y repito, tenemos este gap, este imbalance, bajista, lo está comenzando a trabajar. Debe de recuperar esta zona y para mí es importante que veamos compradores agresivos en el 845 para ir a buscar el 24.068 o 24.070. Veamos si lo va a hacer. Si por el contrario vuelve y se mete debajo de esta zona, este corto yo lo dejaría pasar. Esperaría confirmación en el mínimo del viernes para buscar este corto de nuevo a la zona 23.320, donde estamos consolidados, donde hizo un buen retroceso, una buena formación y continúa al alza. Esta consolidación, por lo tanto, no debería perderla. Esta consolidación que hemos tenido desde el miércoles, el jueves, donde también ha habido mucha pasividad, mucho comprador pasivo, es lo que necesitamos ver. Pueda que venga de nuevo acá. Por eso digo, este corto no me llamaría la atención tomarlo, de perder ese nivel así, porque acá puede haber un rebote muy fuerte, o a menos que yo sea muy táctico y estratégico de que esto lo venda rápido y acá tome mi ganancia rápida y me salga. Si lo quieres hacer así y se presenta esa posibilidad, hazlo, pero si no, déjalo pasar porque esto puede ser un movimiento muy choppy, se puede demorar, puede estar comenzando a hacer esto, muchas cosas y al final desde esta parte, que es el nivel donde a mí me parece que debería rebotar, estas dos zonas, continuar. Si por alguna razón ya pierde y vemos más información en la parte del flow, en la parte del footprint, de que está perdiendo el 23.500, lo hace con fuerza. Viene, lo hace con fuerza, retestea, engaña y cae, ese corto es muy válido hasta 320, incluso de nuevo hasta 23.112 para continuar al alza. Así que veamos qué va a hacer el Nasdaq en este momento, en esa zona. Me parece que puede continuar al alza, pero debemos de mantener los ojos abiertos a la falla o al fallo que ya nos hizo en este high el día viernes. Ok, con eso termino Nasdaq. Vamos a dar rápido una repasadita a otros niveles, a otros ETFs, al IWM y a mirar otras cosas que tengo preparadas para ustedes el día de hoy. IWM, gráfico de una hora, estamos arriba del alto del 22 de agosto, lo ha retesteado, se mantiene. A pesar de la caída que tuvo el día, todo cayó el día viernes, la mantuvo con fuerza, me parece interesante. Seguimos con nuestra posición que estamos desde el 2.17, estamos buscando, desde mi punto de vista, ya cerramos en la parte del 2.32 una parte y estamos buscando que se consolide y continúe con rumbo al 2.42 o al 2.44 máximo histórico. Esta es la previsión del Implied Move semanal, la parte baja sobre 2.32, que si llegase a hacer un retroceso sobre la zona 2.32 me parecería bueno para continuar en ese camino alcista. Importante esa semana, si llegase al 2.35, que lo mantenga, si llega al 2.32, que lo mantenga. Me preocuparía más si comenzáramos a romper y a ir debajo de estos mínimos, estaríamos hablando del 2.31 y comienza a buscar esta parte del 2.28, ya me comenzaría a ver que el precio me está comenzando a mostrar debilidad y debería tomar yo una decisión con respecto a lo que me queda de la posición. Por ahora mi objetivo clave es el 2.44, aunque la posición ya fue cobrada y la otra la tengo con stop loss de protección, pues entonces vamos a ver qué hace en esta zona. Seguimos con la previsión alcista, veamos qué nos está diciendo el
el gamma exposure para el IWM. A ver, no tengo ningún problema. 240 está marcado en lo que puede ver. Acá hay una buena concentración, o ahí puede ser un muro call 240, 238, que vendríamos hablando de esta zonita de acá, que sería la que debería romper. Lo que me refiero es que el precio debería ir arriba y continuar, si quiere continuar. Si no, llegar acá a la zona 39.40 y volver a hacer un retroceso acá. Hay mucha concentración en el 235 y en el 230, que es la misma zona que estoy hablando acá, 235. Posiblemente alguien esté parado ahí para buscar posiciones alcistas. 230, estaríamos hablando de esta zona de acá, en la mitad, la primera desviación estándar de la semana pasada. Y todavía, aún con un retroceso hacia esta zona, mi previsión seguiría siendo alcista y estamos posicionados en una buena zona del mercado. Así que IWM, continuamos alcistas. Ahora sí, miremos lo otro que tenemos acá. Voy a mirar SPX. SPX, vamos a quitar el gráfico extendido, perdón, el movimiento extendido del IWM. Vamos a mirar el SPX. Ese es el SPX con respecto al gamma exposure que tenemos para la próxima semana. Nótese que también tuvimos un all-time high. Con respecto al gamma exposure que tenemos para la semana que viene, me está marcando que sobre, ay Dios mío, que sobre la zona 65.55, 65.45 sería otra más arriba del all-time high. Si tenemos el análisis en cuenta del IS, posiblemente si rompe el all-time high vamos a buscar esto, 65.55, 65.45. Por el lado put a la baja solamente tenemos a 63.55, que sería más o menos otro retroceso sobre esta zona. Lo que me marcaría, lo que me estaría diciendo es que ese es el rango en el que se puede estar posicionando el mercado para la próxima semana con respecto al SP500. ¿Qué más tengo preparado para ustedes el día de hoy? El oro. El oro está en furor, el oro está muy bien. Movimiento extendido, tenemos posición, creo que tenemos un calendar con el oro en nuestra cuenta, en nuestra comunidad. Muy bien, miren este movimiento tan lindo. Voy a irme al gráfico diario. Una muy buena consolidación, una consolidación amplia. Lo que me marca a mí en esta consolidación amplia es que después de este rompimiento, que fue más o menos esa consolidación que fue de 176 puntos, el 5%. Si calculamos ese mismo 5%, 176 puntos, estaríamos hablando que podemos llegar a $3.700. Y ya hicimos máximo histórico sobre 6.355. Nótese que esa es una estructura de consolidación. Se mantuvo, tuvo por las consolidaciones, las acumulaciones, se dan por largos periodos de tiempo. Rompió, validó este alto histórico que tenía muy poco cuerpo acá. Recuerden que esto es una mecha nada más. La rompió, la validó. Miren esa vela con la que validó. Estoy en un gráfico diario. Por lo tanto, seguimos alcistas. Ahora, otra cosa que hizo el oro en esa parte. Vamos a ampliar un poquito más el gráfico ahí. Mírenlo. Hizo un breakout, un retesteo, engaño y continúa alcista. Por ahora, este retesteo y esta zona que está manteniendo está bien. ¿Puede volver ahí? Podría volver ahí. Sería interesante que el oro volviera de nuevo acá a buscar más consolidación. Posible objetivo, y de lo que estamos mirando en la comunidad, sea el 3.700. 3.655. Estamos muy extendidos. Yo preferiría un retroceso a la zona o ver, porque miren, acá tenemos un buen imbalance que no sé si venga y lo valide, haga engaño acá, de nuevo venga acá a esta zona y continúe alcista. Por ahora
en el oro, previsión alcista. Cualquier retroceso puede ser comprable. Donde pienso que el oro puede cambiar de tono si comienza a fallar en esa parte alta, en esta parte alta. Debajo es 3.268. Podría haber que de pronto el movimiento de retroceso puede ser más fuerte a 3.040. No lo sé. Estoy solamente tirando un argumento en lo que veo en la gráfica. Ese es un muy buen banderín alcista. Excelente. Está muy interesante lo del oro. Listo. Bitcoin. Para los que tienen posiciones en ETFs, nosotros no operamos Bitcoins, pero lo miramos porque tenemos posiciones en ETFs. Gráfico diario para el Bitcoin. Miren, estamos perdiendo un previous all-time high. Esa zona es interesante. Miren que no hemos sido capaces de trabajar esta parte alta. Ya perdimos la parte alta del rango. Está comenzando de nuevo a meterse en ese rango. ¿A qué se mete este rango? Posiblemente a buscar liquidez y continuar alcista. Entonces, mientras se mantenga arriba del 107.530, veremos si es capaz de recuperar el 115.635, ir a buscar el alto histórico que está sobre 126.118. Si llegase a perder esta zona, la única zona que la puede llegar a soportar es el 99.400 o los 100.000. Por ahora, atentos a lo que pasa acá. Esto es un proceso de acumulación, está haciendo un swing perfecto. Miren, ese mínimo me genera ese máximo, por lo tanto, mientras no pierda esta zona de 100.000, no pienso que el precio vaya a perder la estructura que trae alcista, simplemente está acumulando. Ok, con esto ya termino lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Recuerden que si les gustan estos videos, les gustan lo que estamos compartiendo acá, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita, denle like. Y si quieren hacer operaciones con nosotros, si quieren pertenecer a la comunidad, hacer trading direccional de opciones, de futuros, de participar en la comunidad con nuestras entradas en CanSlim y con todo lo que estamos haciendo de trading algorítmico, todo, pueden suscribirse a nuestra comunidad de Discord. La información está en la descripción de este video y de este canal, así que por allá los esperamos para que sigamos como venimos hasta ahora en una muy buena racha ganadora. Hemos mostrado las pérdidas también que hemos tenido. Han sido pérdidas por desconcentración, como la que tuvimos el día viernes, muy pequeña también, y como una que tuvimos creo que fue el día miércoles. Pero son pérdidas que son controlables porque manejamos la direccionalidad, manejamos nuestros stop loss y luego es muy fácil recapacitar y recuperar. Así que los esperamos. Suscríbanse a nuestra comunidad de Discord. Allá nos vemos. Tengan un fin de semana y nos vemos el lunes en el mercado. Muchas gracias. Que estén bien. Bye.